el cliente que buscas se mueve en los círculos del cliente que ya tienes. Por eso es esencial dejar satisfecho a un cliente. Project Management es algo que o no se conoce del todo o no se usa todo lo que debería usarse. Es que actualmente estamos en un momento donde hay mucho trabajo. ¿Ese marketing online, hay algo concreto que os funcione muy bien para captar ese mercado extranjero? Es que esto creíamos que era así, pero nos equivocamos un montón y no lo volveríamos a repetir nunca. Es importante aprender a decir no. No todos los clientes son buenos clientes. Los emprendedores, los promotores, los constructores detectan a ese profesional joven. ¿Qué más recomendarías a ese chaval que acaba de salir de la carrera, quiere emprender, se quiere comer el mundo? Una estrategia de medio y largo plazo es esencial. Tenemos el gran privilegio de hacer lo que nos gusta. No todo el mundo tiene esa suerte. Conocer lo que uno vale es esencial. Yo acabé la carrera en 2010, entonces eso fue en plena crisis, era muy difícil hacer cualquier cosa. Rápidamente me di cuenta de que las capacidades que tenemos los técnicos van mucho más allá solo de hacer proyectos, ¿no? Y de dirigir las obras. La mentalidad holandesa es muy funcional, muy práctica. El arquitecto, el aparejador como tal aquí tiene mucha más responsabilidad. Quizás es mejor que te compres una vivienda de las reformas que la construyas, es decir. Obviamente a un autopromotor asume muchísimo más riesgos. Autopromover es interesante, pero hay que tener las cosas muy claras desde el principio. Y un piso de 3 habitaciones muy estándar en una zona un poquito residencial de Alicante me cuesta lo mismo que a 15 kilómetros, quizá un pequeño chaletito. Tienes que ofrecerle la mejor opción al cliente, no solo es precio. ¿Vale la pena? Mira, lo he heredado, no sé qué voy a hacer con esto, lo vendo. El potencial el coste de ese metro cuadrado es probablemente mucho más alto de lo que te diga el vecino que tiene interés en comprártelo. Los agentes inmobiliarios cualificados son muy buen recurso para entender el potencial de un bien inmueble. Gestión de autopromotores, clientes internacionales. Si te interesan esos temas, hoy lo vamos a hablar con Jordi Roigen. Jordi es fundador de Unique Project, cual se especializa tanto en cliente extranjero como nacional y esos autopromotores que deciden construir su propia casa. Hoy vamos a hablar de todo ello y de cómo trabajar en este sector. Empezamos. Hoy nos visita Jordi para hacer un poquito de charla sobre construcción, project management, un poquito ese cliente nacional, ese cliente extranjero y también vamos a ver un poquito ese balance, ¿no? Comprar casa quizá o hacerte tu autopromoción, ¿no? Construir tu vivienda para tener una solución, ¿no? A ese mercado inmobiliario tan crecido. Lo primero que me gusta hacer es que tú mismo nos cuentes un poco quién eres, de dónde vienes, a qué te dedicas, así que si nos quieres contar tú mismo un poquito. Sí, bueno, yo soy Jordi Roigen, soy arquitecto. Como veis, no soy de la zona, soy holandés, vine aquí cuando tenía 8 años y soy pues, fundador de Unique Projects junto a unos socios. Te cuento un poquito de Sí. Unique, si te parece. ¿A qué se dedica Unique? Es decir, ¿qué áreas de negocio tiene? Sí, bueno, yo acabé la carrera en 2010, entonces eso fue en plena crisis, era muy difícil hacer cualquier cosa. En esta zona estuve 1 año y medio en una promotora, constructora, haciendo infografías y bueno, pues... Trabajo ahí de papel y tuve una oportunidad para irme a Ámsterdam, que es curioso, ¿no? Porque realmente me fui a mi país de origen, pero donde realmente nunca había vivido como adulto, ¿no? Claro. Ahí estuve en un estudio enfocado al interiorismo y también a arquitectura de obra nueva, arquitectura pública. Sí. Y me di cuenta de que el concepto de arquitecto o el enfoque que le da al estudio es mucho más global, mucho más de gestores que de simplemente proyectistas, ¿no? Ahí estuve casi 3 años. Luego me fui a Londres, salió una oportunidad, además se vino mi entonces novia y ahora mujer, tú que te casas. Sí. Y ahí también la experiencia fue muy similar. Empecé por mi cuenta, luego entré en un estudio y te das cuenta de que la figura del project manager, que ahora entraremos, entiendo, la figura del gestor, de la mente que gestiona las diferentes necesidades para conseguir los objetivos, es esencial, ¿no? Bueno, volví a España
ya casado, pues ¿qué sería? Pues hará 8 años aproximadamente. Bueno, no lo sé, 7. Bueno, el tiempo pasa. Sí, pasa rápido. Entré en un estudio con un compañero de la carrera y rápidamente me di cuenta de que las capacidades que tenemos los técnicos van mucho más allá solo de hacer proyectos, ¿no? Y de dirigir las obras, Claro. sino que ese enfoque que teníamos podía servir para tener mucho más control sobre el éxito del proyecto, ¿no? Entonces entramos más en el project management, en el construction management, y así surgió Unique Projects. Unique, más que un estudio de arquitectura, era una empresa que se encargaba de acompañar a un cliente durante su inversión o durante el trayecto de construir el sueño, la casa de su vida, Claro. para minimizar los riesgos para alcanzar ese objetivo. Has comentado un poquito que el enfoque que había, por ejemplo, en Ámsterdam o en Londres era un poquito distinto a lo que quizá hay en España. ¿Crees que hay una mentalidad distinta a la hora de enfrentar esos proyectos? Sí, bueno, todo tiene su punto de origen, ¿no? Hay que decir que el carácter, la normativa, la legislación en cuanto al arquitecto, la LOE, es diferente al resto de Europa, ¿no? El arquitecto, el aparejador como tal, aquí tiene mucha más responsabilidad sobre la entrega de esa obra, ¿no? Sí. Y como tiene esa responsabilidad, debería de saber de todo lo que firma realmente. Entonces, tiene ese papel de ser el punto central de una obra. No obstante, si te vas a Holanda, por ejemplo, la responsabilidad recae muchísimo más sobre el contratista, ¿de acuerdo? El arquitecto obviamente es una figura importante, pero no soporta esa responsabilidad civil sobre los hombros que un arquitecto local pudiera tener, ¿no? Lo mismo pasa en Inglaterra. Tampoco existen los colegios profesionales de arquitectos como tal. Existen las asociaciones, sí, y existe la defensa de la titulación de arquitecto, pero los colegios como tal, los proyectos visados, es otra historia. Creo que todo eso es la base que realmente lleva a esa posición del arquitecto que hay en Holanda y en Inglaterra y en Escandinavia, ¿no? Y a la hora de trabajar humanamente con esos equipos, ¿hay mucha diferencia en esa mentalidad nacional que tenemos nosotros que quizá en esos países? Es decir, ¿esa relación humana que hay en los equipos es muy distinta o realmente no? Oye, mira, se gestiona de igual manera el trato humano, quizá allí la gente es pues más madrugadora, más seria, ¿no? Esa fama que tiene de Europa, ¿o no has notado diferencia en ese trabajo humano en equipo? A ver, la jerarquía destaca más, ¿no? La mentalidad holandesa es muy funcional, muy práctica, ¿no? Que no significa que aquí no lo sea. No obstante, viene más por defecto, que todo el mundo ocupe su posición dentro del organigrama, ¿no? Sí. Aquí, pues... Es un poco, hay que hacerlo y se organiza como... Que no significa que... Hay de todo. Que no haya profesionalidad de esta tipología en las empresas, sino que la cultura como tal, ¿no? De dónde venimos, cómo hemos crecido, en nuestro clima, ¿no? Bueno, ese es otro asunto donde podríamos entrar. Es simplemente diferente. Sí, somos más cercanos para bien y para mal. No quita profesionalidad, pero esa cercanía a veces rompe un poco ese organigrama de empresa, ¿no? No es tan definido. Yo tengo suelo utilizar, para explicar un poquito esa diferencia de cultura, suelo utilizar un ejemplo que a mí personalmente me gusta mucho, ¿no? Tiene que ver también con el clima y la ubicación, claro, pero aún así lo cogerás. En Holanda, las casas tienen unos ventanales gigantes, ¿no? Sí. Las de hilera, en los típicos pueblos. Y puedes ver hasta la cocina, puedes ver hasta que están cocinando, ¿no? Básicamente, porque no ponen cortinas, porque claro, necesitan esa luz. Aquí, si te vas a un pueblo, realmente son muros cerrados, una puerta pequeña y luego un patio interior y ya tienen toda la riqueza dentro, ¿no? Claro. Entre comillas.
Aquí, si vas a ver al vecino, si necesitas un poco de sal, te levantas, entras casi sin tocar la puerta, quizás tocas la puerta, quizás no, o ya sea en un pueblo, ya sea dentro de una comunidad de propietarios, tocas, oye, ¿tienes un poco de sal? ¿No? Sí, O, oye, vengo a tomarme algo, ¿cómo vas? Tal. No obstante, en Holanda, si tú vas a visitar a ese vecino, tienes que llamar por lo menos mediodía, un día de antelación o dos, si puede ser una semana mejor, para decirle que vas a tomar un café. Es una cultura, una mentalidad diferente. muy diferente. Obviamente tiene que ver y deriva del clima y de la cultura mediterránea, pero esto te da un ejemplo de las diferencias de cultura, ¿no? Claro. Y realmente ahí también está la fuerza de Unique, de que el hecho de que yo entienda esas culturas me ayuda a entender qué es lo que quiere el cliente, cómo quiere el cliente que se le trate, o cuáles son las prioridades del cliente a la hora de ofrecerle un servicio, ya sea simplemente un proyecto o la gestión integral de una inversión o incluso la casa de sus sueños. Claro, hablando de esa construcción, voy a saltar directamente a algo que quería preguntarte, es lo del mercado inmobiliario. Ahora mismo, no digo duplicado porque quizás es exagerado, pero ha subido mucho ese mercado inmobiliario. Entonces, existe esa alternativa que vosotros trabajáis, que he visto algún proyecto vuestro, donde el cliente directamente construye su vivienda. Entonces, es un poco... ¿En qué caso valdría la pena construir o cuándo a ese posible cliente es mejor? Oye, quizás es mejor que te compres una vivienda de las reformas que la construyas. Es decir, ese balance, ¿qué me podrías contar un poco de qué recomendarías o cómo lo enfocarías? Pues es una pregunta interesante y de hecho podríamos realmente es una cuestión de la economía mundial, ¿no? Actual. Obviamente los pisos son muchísimo más caros y también la construcción ha subido muchísimo desde el COVID. Realmente los materiales, bueno, se han estabilizado, pero con la inflación nunca volverán a lo que eran antes. Entonces es más interesante ser autopromotor que comprarte una vivienda de una promotora. Pues depende un poquito de las exigencias que tengas. Obviamente un autopromotor asume muchísimo más riesgos y esos riesgos se trasladan en menos costes a la hora de construirlo. Pero si alguno de los riesgos se va de las manos, obviamente puede ser que se vaya de presupuesto, ¿no? Autopromover es interesante, pero hay que tener las cosas muy claras desde el principio. Tú como Project Manager, ¿vale? ¿Cómo gestionas? Es decir, llega un cliente y quiere hacer su propia casa de sus sueños. De hecho, tengo un ejemplo de que hemos estado mirando casas un poco y un piso de 3 habitaciones muy estándar en una zona un poquito residencial de Alicante me cuesta lo mismo que a 15 kilómetros, quizá un pequeño chaletito. Es decir, estamos en una serie de precios que, joder, una vivienda que tiene mucho más valor a 15 kilómetros me cuesta y es mucho más valorable, lo mismo que un piso muy normal en ciertas zonas de Alicante. Entonces, la pregunta es, yo quiero construir una casa y ¿cómo empieza un proyecto con un Project Manager? Es decir, se empieza con la gestión de expectativas, el tipo de material, la búsqueda del terreno, es decir, ¿cómo sería ese proceso de ser tú un autopromotor? A ver, la gestión integral del proyecto no solo es para las obras nuevas. Si tienes una reforma significativa con cierta complejidad, puedes minimizarte los riesgos del proceso muchísimo teniendo un gestor de proyectos, ¿vale? Por lo tanto, no estamos solo hablando de una obra nueva o de una promoción para un promotor. También puede ser la reforma de un chalet que has heredado de tus padres o de tu tío o cualquier alternativa. Vamos a ver, cada proyecto tiene una forma diferente de proceder, ¿de acuerdo? Cada proyecto, por ejemplo, en una obra nueva,
probablemente sea mucho más interesante que contrates un contratista principal, ¿de acuerdo? Que asuma esa responsabilidad global de la ejecución de la obra. No obstante, en una reforma integral es probable que en vez de tener ese contratista, ejerzas tu derecho como autopromotor y contrates a diferentes contratistas, donde obviamente el solape de los diferentes contratistas es un riesgo que tienes que asumir, Sí. pero donde entra ese construction manager para intentar hacer que eso fluya de la mejor forma posible. Entonces, para responder a tu pregunta, cada caso tiene un procedimiento diferente. Por eso te decía que es interesante, es importante desde el principio analizar desde una perspectiva global cuáles son los objetivos, cómo vas a llegar a esos objetivos, cuáles son los plazos, cuál es el presupuesto, cuáles son las calidades, cuáles son las circunstancias urbanísticas, y con toda esa información establecer un camino para llegar a esos objetivos. Vale. Algo que has mencionado que quiero hacer hincapié en eso es las subcontratas, el delegar el trabajo en pues, una carpintería y demás. Tú al final tienes que trabajar mucho con este tipo de empresas. Consejos, maneras de controlar que todo salga bien o de elegir la correcta. Es decir, ¿cómo haces esa gestión de delegación de ciertos trabajos de una obra, una reforma y demás? ¿Cómo lo enfocáis? ¿O ya tenéis unos de confianza, ya no probáis nuevos? Sí, siempre hay que conocer siempre hay que ampliar la red de contactos, conocer a nuevos profesionales, jóvenes profesionales. Al final tienes que ofrecerle la mejor opción al cliente. No solo es precio. Cuando se hace un diseño, ¿no? Sí. Antes de empezar tiene que haber un diseño, tiene que haber una claridad sobre qué se va a ejecutar. Cuando se hace un diseño, por ejemplo, de la carpintería, de una puerta, de unos armarios, ese diseño tiene que estar dibujado y tiene que estar medido, ¿no? Tiene que tener su medición, y esa medición se licita a 2 o 3 diferentes contratistas, carpinteros en este caso. Ellos darán sus precios, pero aparte de sus precios, obviamente los plazos, los antecedentes, las muestras que tengan, la energía que transmiten, es muy importante para tomar esa elección. Vale, y al final es el cliente el que elige, por ejemplo, tenemos 3 carpinteros, uno es más caro, pero tú sabes que va a dar una calidad mucho mayor. Cuando llega, pero el cliente dice, pues este considero que es más económico. Es decir, ahí cómo intercedes como project manager a aconsejarle, oye, gástate más porque te va a salir mejor, o simplemente es, oye, mira, el cliente quiere enfocarlo por ahí y es lo que decide el cliente. Bueno, al final somos asesores, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que necesitas tener una relación de confianza con el cliente, donde él respetará tus recomendaciones cuando vaya a tomar una mala decisión. Obviamente el factor que mejor controlan los promotores, pero porque es natural, es el factor económico. Hacer un seguimiento de los gastos, ¿de acuerdo? En todo, y quizás de las calidades que puedan ver con sus propios ojos, pero no mucho más. Entonces son los primeros en insistir en tirar por las vías más baratas. En muchos casos hay que ser realistas, ¿no? Más que es muy difícil. A ver, quizás tengo que añadir que en muchos casos no somos los arquitectos de los proyectos que gestionamos, no somos los diseñadores, ¿de acuerdo? En tal caso es mucho más fácil coger a una distancia, pero cuando sí somos los proyectistas, ¿de acuerdo? Obviamente el proyectista quiere que el proyecto salga lo mejor posible en cuanto a calidades y acabados. No obstante, a veces hay que pasarle una recomendación al cliente que va en contra de esos objetivos de calidad y va a favor de esos objetivos económicos,
para llegar al presupuesto. Sí, dentro de lo que pueda entrar en ese presupuesto, ¿no? La mejor calidad, pero sin controlando esos riesgos de la construcción. Así es, así es. En UNIC, por ejemplo, sí que hacéis esas reformas, tenéis una gestión también de inversiones, ¿no? De, oye, esto puede valer la pena construirlo o algo. Sí. Tenéis también esa parte de inversión, ¿verdad? Tenéis esa línea de negocio. Claro, claro. Ten en cuenta que todo empieza con una parcela, en el caso de una obra nueva o de una promoción, ¿no? O empieza con una vivienda preexistente o empieza con un piso de 5 habitaciones que se puede dividir en 2, de los cuales todo empieza por un objeto inmueble. Claro. Que hay que estudiar. En el caso de una parcela, pues obviamente los factores urbanísticos son muy importantes. Normalmente no es fácil encontrar la causa por la que una parcela pueda estar por debajo del mercado. No obstante, al final, cuando llegas al final del análisis, todo tiende a tener sentido. El potencial de una parcela, la rentabilidad o el retorno de esa inversión es esencial antes de proceder con la compraventa. Yo, por ejemplo, sí que hay muchos casos de hijo hereda una casa, un terreno. Sí. Es decir, por tu experiencia, ¿vale la pena? Mira, lo he heredado, no sé qué voy a hacer con esto, lo vendo. O a veces vale la pena, oye, vamos a ver qué inversión se puede hacer y se puede llegar a rentabilizar mucho mejor con una inversión, con un proyecto, con un análisis un poquito más profundo. O... Sí, sí, por supuesto. Realmente no sabes lo que tienes entre manos, ¿no? Cuando heredas no lo sé, aquí en Benalúa o en San Blas, con tus hermanos heredas la casa de tus abuelos, que resulta que es una planta baja, con su cubierta inclinada, con una antigüedad de 80-90 años. Obviamente, con la demanda que hay en esta zona en particular, el potencial el coste de ese metro cuadrado es probablemente mucho más alto de lo que te diga el vecino que tiene interés en comprártelo. Claro. El precio real se obtiene haciendo una proyección de qué se podría sacar ahí, cuál podría ser la rentabilidad y luego por el método residual, digamos, sacar cuál debería de ser el coste de la parcela en esa ecuación. Una pregunta un poco trampa, ¿vale? Yo heredo la casa de mi abuela en San Blas. Sí. Y a mí como particular me sale natural, me voy a la inmobiliaria, que me digan que se puede vender, tanto. ¿A qué perfil tienes que acudir para ver la rentabilidad real que puede llegar a alcanzar un inmueble? Es decir, quizá deberíamos ir más a un arquitecto que a una inmobiliaria, o ¿qué aconsejas hacer? Porque esto es un poco delicado, en verdad. Quizá una inmobiliaria no tiene esa capacidad de proyección. Bueno, los agentes inmobiliarios cualificados son muy buenos recursos para resolver este tipo de cuestiones, ¿no? Sobre los valores, tasaciones de bienes inmuebles. Te invierto la pregunta. Vale. ¿Tú dónde irías? Yo iría a una inmobiliaria, pero porque yo tengo una mente de procesos, ¿no? Tengo un piso, ¿quién vende pisos inmobiliarios? Pues me voy a la inmobiliaria, o lo que me va a decir porque se puede alquilar. Pero es verdad que quizá ahora, porque estoy en donde trabajo, con los clientes que trabajo, no iría tanto directamente a una inmobiliaria como me iría a un arquitecto, seguramente, y le pasaría unos planos y le preguntaría, porque creo que me va a dar una proyección o unas ideas que quizá una inmobiliaria de San Blas quizá puede no llegarme a dar. Es verdad que hay muchas inmobiliarias muy buenas que sí lo harían, pero es que puede haber el caso de que no. La diferencia en esencia está, no sé si es un tema delicado, tan directo, en que el arquitecto cobrará sus honorarios por hora. Las inmobiliarias tienden a asumir más riesgos y no tienen conversión hasta que se produzca una compraventa o una reserva. Claro. Entonces, los intereses no siempre
van a estar alineados en la misma dirección. Vale. No obstante, los agentes inmobiliarios cualificados son muy buen recurso para entender el potencial de un bien inmueble. Vale, yo de hecho, ya te digo, yo de primeras iría a la inmobiliaria, ahora quizá no, pero porque los clientes que tengo, los colaboradores que tengo, pero sí que sería natural. Unique Project, ¿vale? Retomamos. Conseguir clientes en este sector a veces es un poquito complicado, ¿vale? Es verdad que en el mercado nacional quizá el boca a oído y quizá puede ser un poquito más sencillo llegar, ¿no?, a un mercado más grande, pero por ejemplo, ese holandés que llega porque se jubila y quiere construir su casa, es decir, ¿cómo se llega a ese cliente extranjero de una manera, o sea, cómo lo hacéis? ¿Cómo se llega a ese cliente? Bueno, el marketing en esencia. Bueno, invertimos en marketing online para darnos a conocer. Tendemos a visitar alguna feria cuando es posible, ¿no?, para conocer al cliente finalista directamente. Pero curiosamente, en el sector de media alta gama que nos movemos, el boca a boca tiene la predominancia. Entiendo que es un nicho más pequeño, Sí. y entiendo que al final el cliente que buscas se mueve en los círculos del cliente que ya tienes. Por eso es esencial e imperdonable no dejar satisfecho un cliente. Claro. Un cliente insatisfecho es como 10 clientes satisfechos, por decirlo así, ¿no? Sí. Es muy importante hacer un seguimiento integral de la satisfacción y de que el cliente se sienta atendido. Claro. El boca a oído en España es ley, ¿vale? Es decir, no hay mejor marketing que el boca a oído para cualquier empresa en España. ¿Con los extranjeros pasa lo mismo, por lo que me estás diciendo? Es decir, también es, oye, la recomendación, no hay nada más fuerte que la recomendación. No hay nada más fuerte que la recomendación, no creo que sea una afirmación correcta. Sí que es verdad que, vamos a ver, hoy en día todo se mueve por las redes y no sería realista en un plan de crecimiento de una empresa solo vivir del boca a boca, ¿no? Claro. Es un techo de cristal insuperable. Hay que abrir los ojos y abordarlo de una forma más de largo plazo, ¿no? Yo creo en el marketing online, pero entiendo que en el nicho en el que nosotros nos enfocamos, que no significa que no nos interese hacer una reforma de un piso y asegurarnos Claro. de que eso se haga bien en presupuesto y con las calidades necesarias. Pero para llegar a ese nicho medio alto, el boca a boca es muy importante. Es fundamental, ¿no? Te voy a rascar un poco si me puedes decir, ese marketing online, ¿hay algo concreto que os funcione muy bien para captar ese mercado extranjero? Es decir, posicionamiento SEO, quizás las redes, por ejemplo, ahora sí que muchos arquitectos las redes las cuidan muchísimo. Es decir, ¿hay algo que digas, pues la verdad que tiene muy buenos resultados? Vamos a ver, ten en cuenta que hay muchísimos inmigrantes europeos y no europeos en nuestra zona por el clima excelente, único y espectacular que tenemos. Hay asociaciones de holandeses, de empresarios holandeses, hay incluso periódicos enfocados a los escandinavos, holandeses, ingleses, ¿no? Y estas redes de contacto son esenciales para llegar al cliente finalista, ¿no? Por lo menos para nosotros eso está funcionando muy bien. Además, aparte de darte a conocer, el intermediario probablemente transmite la confianza que puede tener ese cliente en nuestra empresa. Sí, quizá colaboradores incluso puede ser una gran herramienta, ¿no?
Sí, colaboradores o simplemente gente que nos conoce Claro. de esa red de contactos, ¿no? Vale, es decir, por ejemplo, el networking es estos grupos de networking holandés y demás, son piezas fundamentales de captación. No diría que fundamentales. Lo fundamental es ese cliente contento. Y La satisfacción. Obviamente todas las redes ayudan, ¿no? Y además es invertido. Si hay alguna necesidad de algún profesional de esta red de holandeses, pues se le puede delegar, ¿no? Uno es tan fuerte como los que tienen a su alrededor. No diría que es esencial, pero sí muy importante para permitir ese crecimiento natural de la empresa y cumplir los objetivos a largo plazo. Perfecto, Jordi. Alguien que arranca, ¿vale? O si volvierais a empezar vosotros, Sí. ¿qué consejos o incluso si te gustaría comentarlo, algún fallo que hayas dicho, es que esto lo creíamos que era así, pero nos equivocamos un montón y no lo volveríamos a repetir nunca? Bueno, es importante conocer qué vale uno mismo. Es importante aprender a decir no. No todos los clientes son buenos clientes y te puedes ahorrar. Entiendo que todo tiene que pasar por un proceso de aprendizaje. Por eso. No obstante, si uno tiene el valor de decir no y reconocer cuando no es interesante trabajar en un cierto proyecto para un cierto cliente, va a 3 pasos por delante. Claro. Es mejor decir que no a meterte, ¿no?, en ese proyecto que puede ser muy largo y problemático, que al final te va, ¿no?, a drenar esa energía para otros proyectos. Infravaloramos los técnicos de la construcción, infravaloramos nuestra intuición y a veces cuando el cuerpo, la intuición te dice que esto va a ser problemático, a veces vale la pena investigar un poquito más e incluso considerar rechazar un encargo. ¿Rechazáis muchos hoy en día? Es decir, ¿salta la alarma mucho? Es que actualmente estamos en un momento donde hay mucho trabajo, ¿de acuerdo? Entonces nos podemos permitir el lujo de ser un poquito más selectivos. Exacto. Pero sí que hay ciertos casos donde vemos que la cantidad de tiempo que vamos a tener que invertir no es rentable para la empresa. Y decimos no. Para alguien que está empezando, sobre todo cuando empieza, no es lo que dices tú, es que no puedo decir que no a nada, porque imagínate que... ¿qué líneas rojas dirías a ese joven emprendedor que diga que esto es una línea roja, no lo cojas? ¿Cuáles son esas líneas rojas? ¿2 o 3 o una? Ay, bueno, esto es delicado. Si quieres, si no... Ten en cuenta que los emprendedores, los promotores, los constructores detectan a ese profesional joven, ese profesional que acaba de invertir 5 o 6 años en una carrera como mínimo, si no son 8, si no son 9, aparte de todos los estudios antes de llegar a la universidad, una persona muy competente, una persona que debería de encontrar un retorno después de esa inversión, no solo suya, de su familia, de poder llegar a ese punto. Bueno, entonces los promotores detectan esos perfiles y saben perfectamente que les va a salir a un cuarto o la mitad o incluso menos de lo que costaría un arquitecto que tiene 3, 4, 5 años de experiencia y sin entrar en uno que tenga 15, ¿de acuerdo? Entonces estos trabajitos gratis de ya te pagaré cuando salgan encargo, oye, hazme esto, hazme el favor, hay que ser muy selectivos, y si haces un favor, dejar claro
las por escrito limitaciones. de que esto es un emprendimiento profesional. Y a pesar de que nos encante hacer lo que hagamos, no perder de vista nuestros objetivos de medio y largo plazo. Voy a sacar de tu comentario dos lecciones. Una que has dicho es todo por escrito, ¿no? Que luego lo que se ha dicho no está. Y ten tu tarifa de precios, ¿no? Es decir, siempre cuando arranques, nos ha pasado con Javi, ten una tarifa de precios. Tú vales lo que vales. Y tienes un texto que dice que vale lo que vales. Y luego no puedes negociar. Es decir, tú tienes un texto de tu empresa para ti que, oye, yo cobro 50 la hora. Entonces, si te intentan contratar por 20, acuérdate que tienes un texto, que hiciste tu número y son 50 la hora. ¿Tú recomendarías hacer todo eso al arrancar o serías mucho más flexible? ¿O qué otra cosa recomendarías a la hora de...? Porque además es un mundo de construcción complicado. ¿Qué más recomendarías pues eso, ese chaval que acaba de salir de la carrera, quiere emprender, se quiere comer el mundo? ¿Y qué más recomendarías? Bueno, simplemente añadir de que se puede tener flexibilidad y se puede invertir. Puedes invertir tu tiempo en sacar algo, en hacer algún encargo para un promotor sin tener claro si vas a cobrar o no. Pero tiene que ser una decisión clara que esté dentro de tu estrategia, que tenga algún sentido. Y segundo, algo que no has mencionado es la estrategia y la planificación. ¿Dónde estoy? ¿Dónde quiero estar dentro de un año? ¿Y dónde quiero estar dentro de 5, incluso más años? ¿De acuerdo? Una estrategia de medio y largo plazo es esencial. ¿De acuerdo? ¿Por qué pasos tengo que pasar para llegar a estos objetivos? Por supuesto que hay una infinidad de factores externos y vas improvisando sobre el camino, pero deberías de tener en tu despachete o en tu cuarto donde tengas el ordenador una tabla con unos objetivos, unos plazos y recordarte todas las semanas dónde estás y dónde quieres llegar. Pues yo creo que buenos consejos, porque yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Que nos hemos infravalorado, no hemos tenido claro dónde queríamos llegar también, nos ha pasado de, bueno, lo que vaya llegando y cuanto más mejor y no decir que no a ningún cliente. Entonces es importante ser selectivo. Jordi, no sé si darías algún consejo más a ese joven que quiere lanzarse o con esto ya es suficiente para ello, para empezar a trabajar. Creo que lo hemos dicho todo. Simplemente ánimos. Tenemos el gran privilegio de hacer lo que nos gusta. No todo el mundo tiene esa suerte. Y insistir una vez más que conocer lo que uno vale es esencial. Un poquito más. Sí, Mucho ánimo. Pues Jordi, yo creo que con esto ya acabamos la entrevista. No sé si quieres comentar algo más o hablar de un tema que no hayamos tratado, podemos hacerlo. No, yo creo que hemos tenido una buena charla. Agradecerte la invitación, ha sido un placer y espero que alguna de las cosas que hayamos hablado también valgan para Vendomia. No, sí, mucho. Además, es información bastante útil la que has dado. El Project Management es algo que o no se conoce del todo o no se usa todo lo que debería usarse. Entonces yo creo que hemos aclarado un poquito cómo funciona el tema de autopromoción, así que es todo información de valor. Así que Jordi, pues muchísimas gracias. Y muchas gracias a vosotros.